¿Qué pasaría si 3 hombres ordinarios, agotados por un largo viaje, fueran de repente testigos de un secreto que une el cielo y la tierra, una visión tan aterradora y tan gloriosa que redefiniría todo lo que creían saber sobre su maestro, su fe y la realidad misma? Esta es la historia de un día en una montaña solitaria, un día en que el velo entre lo mortal y lo divino se rasgó por un instante, y la verdadera naturaleza de Jesús de Nazaret fue revelada en un estallido de luz celestial. Es la historia de la transfiguración. Para entender la magnitud de lo que sucedió en esa montaña, primero debemos comprender la atmósfera de confusión y temor que reinaba en los días previos. El ministerio de Jesús en Galilea estaba llegando a su fin. Las multitudes lo seguían, maravilladas por sus milagros y sus enseñanzas, pero la tensión con las autoridades religiosas había alcanzado un punto de ebullición. El aire estaba cargado de expectativas políticas. Muchos esperaban que Jesús se revelara como un Mesías guerrero, un rey que levantaría un ejército y expulsaría a los opresores romanos. Fue en este contexto que Jesús llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo y les hizo la pregunta más importante de todas: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Fue Simón Pedro quien, por inspiración divina, dio la respuesta correcta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue un momento de triunfo, la gran confesión sobre la que se construiría la iglesia, pero la euforia duró poco. Inmediatamente después de esta revelación, Jesús comenzó a enseñarles una verdad que no querían oír. Les dijo que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Para los discípulos, esto era incomprensible. El Mesías, el Hijo de Dios, sufrir y morir, era una contradicción, una negación de todo lo que esperaban. Pedro, en su impetuosidad, reprendió a Jesús, diciéndole que tal cosa nunca le sucedería. La respuesta de Jesús fue una de las más duras que jamás pronunció, llamando a Pedro un tropiezo por tener la mente puesta en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Los discípulos quedaron sumidos en la confusión y el desánimo. Su esperanza de un reino terrenal glorioso se había hecho añicos, reemplazada por la sombría profecía de la cruz. Su fe, aunque confesada, ahora estaba siendo probada hasta el límite. Fue en este preciso momento, unos 6 u 8 días después de esta conversación, que Jesús tomó una decisión. Necesitaba fortalecer la fe de sus líderes, darles un ancla de esperanza que los sostuviera a través de la tormenta que se avecinaba. No llevó a los 12, eligió a su círculo más íntimo, los 3 que siempre estaban con él en los momentos de mayor revelación y mayor angustia. Eran Pedro, el líder apasionado, y los 2 hermanos, Santiago y Juan, los hijos del trueno. Jesús los llevó aparte, lejos de las multitudes y del resto de los discípulos, y los condujo a una montaña alta. La tradición identifica a menudo esta montaña como el Monte Tabor, una hermosa colina redondeada que se eleva sobre las llanuras de Galilea. Otros sugieren el Monte Hermón, una cumbre mucho más alta y majestuosa en el norte. El lugar exacto no es tan importante como el simbolismo. En la Biblia, las montañas son lugares de encuentro con Dios. Fue en el monte Sinaí donde Moisés recibió la ley. Fue en el monte Moria donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Subir a la montaña era subir a un lugar de revelación divina. El ascenso debió ser arduo y agotador. Mientras subían, dejaron atrás el ruido y las presiones del mundo. Se adentraban en un espacio de silencio y soledad, un santuario natural. El Evangelio de Lucas nos dice que el propósito de Jesús al subir era orar. Fue en este acto de comunión íntima con su Padre que el milagro comenzó a desarrollarse. Mientras Jesús oraba, algo extraordinario le sucedió. Los 3 evangelios sinópticos luchan por describir con palabras humanas lo que era esencialmente un evento divino. Dicen que se transfiguró delante de ellos. La palabra griega es metamorfosis, de la que obtenemos nuestra palabra metamorfosis. No fue un simple cambio de apariencia externa, fue una transformación que revelaba su verdadera esencia interior. Su rostro comenzó a brillar. Mateo dice que resplandeció su rostro como el sol. Era una luz que no provenía de una fuente externa, sino que emanaba de su propio ser. Su divinidad, normalmente velada por su carne humana,
se desbordó en una gloria visible. Sus ropas también se transformaron. Marcos, con su característico sentido del detalle, escribe que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Lucas añade que su vestidura se hizo blanca y resplandeciente como un relámpago. Era una blancura de otro mundo, una pureza sobrenatural que simbolizaba su santidad perfecta. Los tres pescadores, probablemente somnolientos y cansados por la subida, se despertaron de repente para presenciar este espectáculo aterrador y glorioso. Estaban viendo a su maestro, al hombre con el que comían y caminaban todos los días, revelado en su verdadera forma como un ser de luz celestial. El velo de lo ordinario había sido retirado, y estaban contemplando la gloria del Hijo de Dios. Pero la visión no terminó ahí. De repente, aparecieron dos figuras conversando con Jesús. Los discípulos, de alguna manera, los reconocieron al instante. Eran los dos pilares del Antiguo Testamento. Eran Moisés y Elías. La aparición de estos dos hombres fue profundamente significativa. Moisés era el gran legislador, el hombre que recibió la Torá, la ley de Dios, en el monte Sinaí. Su presencia representaba la totalidad de la ley. Elías era considerado el más grande de los profetas, un hombre que defendió la adoración al único Dios verdadero y que, según la tradición, no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Su presencia representaba la totalidad de los profetas. El hecho de que ambos estuvieran allí, hablando con Jesús, era una declaración visual poderosa. Confirmaba que Jesús no era un rebelde que venía a destruir la fe de Israel. Era el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas habían anunciado. Moisés y Elías, los dos testigos más grandes de la antigua alianza, estaban allí para dar testimonio de aquel que traería la nueva alianza. ¿Y de qué hablaban? El Evangelio de Lucas nos da el detalle más crucial. Nos dice que aparecieron en gloria y hablaban de su partida, que Jesús estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La palabra griega para partida es éxodos. Estaban hablando de su éxodo, su muerte, resurrección y ascensión. Esta es la clave de toda la experiencia. La gloria de la transfiguración no estaba separada del sufrimiento de la cruz. Estaban intrínsecamente conectadas. En su momento de mayor gloria visible en la tierra, Jesús estaba discutiendo su inminente sacrificio. La visión no era un escape de la cruz, era una confirmación del propósito de la cruz. La gloria que los discípulos veían era la misma gloria a la que Jesús volvería después de completar su éxodo en Jerusalén. Los tres discípulos estaban abrumados por el miedo y el asombro. Pedro, siempre el primero en hablar, reacciona de una manera muy humana. Lleno de un temor reverente y sin saber realmente lo que decía, balbucea una propuesta. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías. Su intención era buena, quería honrar a las figuras celestiales y prolongar este momento sagrado. Quería construir tabernáculos, refugios temporales como los que se usaban en la fiesta de los tabernáculos para conmemorar la presencia de Dios con su pueblo en el desierto. Pero su sugerencia, nacida del pánico y la confusión, no entendió la situación. Al proponer 3 tabernáculos iguales, estaba poniendo a Jesús en el mismo nivel que Moisés y Elías. Estaba tratando de contener un evento celestial en una estructura terrenal. No se dio cuenta de que estaba en presencia de alguien infinitamente mayor que la ley y los profetas. Antes de que pudiera terminar de hablar, una nube luminosa los cubrió. Esta no era una nube de lluvia ordinaria, era la Sequiná, la nube de la gloria que en el Antiguo Testamento simbolizaba la presencia misma de Dios. Era la misma nube que había guiado a Israel por el desierto y llenado el templo de Salomón. Dios mismo había descendido sobre la montaña. El terror de los discípulos se intensificó. Cayeron sobre sus rostros, completamente aterrorizados. Y desde el interior de la nube, una voz resonó, la voz de Dios el Padre. La voz pronunció las mismas palabras que se habían escuchado en el bautismo de Jesús, pero con una adición crucial. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esta fue la culminación del evento. La voz del Padre confirmó la identidad de Jesús como su Hijo único y amado.
Pero la orden final, a él oíd, fue un mandato que lo cambió todo. Ya no debían buscar la guía final en Moisés la ley, ni en Elías los profetas. Debían escuchar a Jesús. Él era la revelación final y suprema de Dios. La ley y los profetas habían cumplido su propósito de señalarlo a él. Ahora, él era la palabra. Cuando los discípulos, temblando en el suelo, se atrevieron a levantar la vista, la visión había terminado, la nube se había ido, Moisés y Elías habían desaparecido. Solo estaba Jesús, de pie junto a ellos, con su apariencia normal y familiar. Se acercó, los tocó y les dijo con ternura: levantaos, y no temáis. Mientras descendían de la montaña, la experiencia sagrada fue sellada con un mandato de silencio. Jesús les ordenó: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué el secreto? Porque la gente aún no estaba preparada para entender. Si los discípulos proclamaban esta visión de gloria mesiánica, solo habría alimentado las falsas expectativas de un levantamiento político. La gloria de la transfiguración solo podía entenderse correctamente a través del ente del sufrimiento y la victoria de la resurrección. Primero la cruz, luego la corona. La experiencia dejó a los discípulos asombrados y confundidos. Guardaron silencio, pero reflexionaban sobre lo que significaba eso de resucitar de los muertos. No lo entendían del todo, pero algo había cambiado en ellos para siempre. La transfiguración fue un regalo para Jesús mismo, un momento de aliento de su Padre Celestial antes de emprender el solitario camino hacia Jerusalén. Fue un regalo para los 3 discípulos, una dosis de gloria futura para sostenerlos a través del trauma de la crucifixión. Y es un regalo para nosotros. Es la promesa de que la luz es más fuerte que la oscuridad. Es un vistazo a la gloria que nos espera. Es el recordatorio de que el Jesús que caminó por los polvorientos caminos de Galilea era, y es, el Hijo resplandeciente de Dios, cuya luz brilla como el sol. Nos encantaría saber qué parte de esta increíble visión te impactó más. ¿Fue el rostro resplandeciente de Jesús, la aparición de Moisés y Elías, o la voz de Dios desde la nube? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si este viaje a la montaña sagrada te ha asombrado, apóyanos con un me gusta y, lo más importante, suscríbete y activa la campana para seguir explorando juntos los momentos más místicos y poderosos de la fe. Bendiciones.